Hola, hola reparadores en casa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cheo Valareso y en esta oportunidad vamos a realizar paso a paso cómo se hace un tendedero flotante. Es el único tendedero que van a encontrar en YouTube, así que aprovechen este tutorial completísimo. Chao, chao, bajo el video. Bueno, como verán, hay tendederos por todos lados, hay tendederos plegables, así como este, que se despliegan desde arriba. Hay otros tendederos que se despliegan desde abajo, así como este. Hay tendederos de todo tipo. Este se despliega en el piso y luego también hay este que parece una sombrilla, este que parece un acordeón. Hay mucha clase de tendederos. Este de acá se extiende y se sube y se guarda en el techo, ¿no? Y este también se esconde y se pone desde la pared. Nos fuimos a Tacora para poder comprar los fierros, los tubos y las abrazaderas. Les cuento que los tubos que compré, dos de 20 centímetros y la vara que era de 70 centímetros cada vara, me costaron 17 soles. Aquí estoy cortando la madera reciclada, por supuesto, de una cama que tenía, si se habrán dado cuenta los fierros ahí. Luego de eso le damos una pulida, una lijada y ya tenemos lo que es la madera. En este proyecto van a poder ahorrar mucho. Primero espacio, luego en lo que es materiales también. Lo único que van a comprar son los tubos. Nada de este proyecto va soldado. Miren, como se dan cuenta, este era mi anterior tendedero, que eran unos palos ahí de eucalipto que lo puse, amarré así nada más rápido para que poder tender en casa la ropa. Pero el tema es de que era muy largo y más o menos entre 8 o 9 metros, y eso hacía que el tendedero bajase y a veces, bueno, aquí en la parte de aquí es donde yo quiero poner el tendedero. El tema es de que hace bastante viento justo en esa entrada, entonces yo quiero ponerlo ahí el tendedero hasta la pared, y del otro lado ya anularlo porque voy a incorporar ahí un gimnasio. Nuestro tendedero flotante es muy fácil de hacer. Necesitan solamente la madera, los tubitos y las varillas que las compran. A mí me costó, como les dije, 17 soles. La altura que lo vamos a poner es más o menos de 2 metros. Yo aquí estoy marcando la altura en donde vamos a hacer los huecos. 2 metros. Y de ahí ¿qué pasa? Voy a hacer 2 huecos pasantes. Voy a atravesar el muro. Entonces ahí donde está atravesando el muro voy a poner estos 2 tubos que están aquí. Estos 2 tubos que miden 20 centímetros. Está para poder insertarlo dentro del muro, dentro de la pared, para que este tendedero flotante pueda ocultarse de donde se está agarrando, ¿no? Bueno, tenemos 2 brocas, una chiquita y una súper grande. La chiquita es para ir haciéndole la guía a la broca grande. La broca grande es súper grande, atraviesa paredes, así que si la tienen, bacán. Y si no, se la compran porque está algo de menos de 20 soles y ya les queda para otros proyectos. Aquí ya hicimos que pase y luego le ingresamos los tubos así a la mala nomás. Bueno, ya pues con la broca ya le hicimos el hueco, así que no hay problema, ¿no? Estuvo un poco duro y está bien, que tiene que ser bien ajustado, ¿no? Para poder para que no se mueva. Luego le ponemos esta pequeña fierrito que es un ángulo, que también lo compré, me costó 3 soles en Tacora. Todo esto lo he comprado en Tacora y le hice que le hagan 2 huecos, porque broca de fierro no tengo. Así que ya, solamente lo instalé a la tabla con 2 tornillos y se acabó. Entonces probamos los fierros o las varillas de metal. Pueden hacer también uso de las varillas que se utilizan en las construcciones. Aquí estamos marcando dónde van a ir las abrazaderas para que queden fijos en la madera. Y una vez que ya lo hicimos, sacamos las varillas de la pared y solamente tenemos que empernar las abrazaderas a los tubos. No salió en el video, pero yo sí utilicé estos jebes. Estos jebes son de cámara de bicicleta, porque le puse una especie ahí como una bocina ahí para que no aflojen ni se salgan, ¿no? Porque al final son fierros, estas varillas son de metal y no son huecos, son sólidos. Entonces ahí
ya nos dimos cuenta que sí ingresa, que está todo calzado, está perfecto. Si hacen bien las cosas, bien medido, les va a quedar muy bien. Hasta se podrían colgar, pero no quiero fastidiar la pared. Entonces, bueno, ahí no se va a doblar hacia donde está jalando la ropa porque tiene el ángulo de metal que ya está puesto. Aquí lo único que queda es pintarlo. O sea, así de simple, así de rápido. Solamente tienen que cortar bien todo, que se los corte, 70 centímetros del fierro, 20 centímetros del tubo, y le empiezan a poner lo que son estas orejitas, ya me olvidé el nombre, pero no importa, ya saben ustedes de cuál me estoy refiriendo. La pueden comprar, cuesta 50 centavos cada una. Entonces, me salieron 4. Con 4 suficiente para 4 cordeles. De un lado, y como se habrán dado cuenta, mi otro cordel era más grande, así que de ahí tuve que achicar. Yo utilizo para los cordeles alambre, los que se utilizan en la luz. Lo que pasa es que a veces uno cambia porque se ha quemado o algo, entonces sale alambre de, no es alambre, es una cable de luz, pero como es maleable y se puede dar la vuelta, lo utilizamos así y queda así como una soguita. Y así ya lo podemos enganchar en las armellas. Se llama armellas. Bueno, aquí ya nos dimos cuenta cómo se ingresa, pero para eso he tenido que abrir un poco los cordeles. Para que entren en las armellas he tenido que abrir un poquito abrir las armellas, y ya lo podemos hacer como enlazar, ¿no? con el cable. Ahí están los dos huequitos, y la forma como se pone pesa un poco porque los fierros son pesados, pero aún así no hay ningún problema. Una vez que ya están puestas los cordeles en las armellas y en la tabla, solamente se ingresa y se pone tenemos ya listo nuestro tendedero flotante. Así de fácil. Y lo mejor es que uno lo saca y ya no se nota que ahí puede haber un tendedero, porque se saca de ambos lados y te queda todo cerradito. Miren qué tal, cómo quedó. Bueno, de aquí lo único que nos queda es ir a lavar la ropa, pues, ¿no? Tenemos que lavar la ropa. Ahí estuvimos lavando la ropa. Para efectos de la demostración, lo hemos hecho con ropa seca, pero igual porque es un fierro que es muy duro y no se va a doblar. Así le pongan un par de frazadas, eso no se dobla. Bueno, aquí mi hijo Andrew se ofreció para hacer la demostración de la tendida de ropa. Y como se dan cuenta, la madera de la derecha, que es el tendedero flotante, el otro estaba a la pared, pero el tendedero flotante es el que sale y se pone y se sale, ni se mueve, y estamos en cámara rápida, no se mueve en lo absoluto. O sea, no hay ningún problema en que ocupen los 4 cordeles. Estamos hablando de que son casi 5 metros de cordeles, 4 metros y medio más o menos de cordeles, en los cuales multiplican por 4. Estamos hablando de 18 metros de cordeles. O sea, sin ningún problema, ustedes pueden hacer todo el lavado y colgar toda su ropa. Miren. Entonces, así quedó nuestro cordel flotante. Es el único en YouTube. Así que mírenlo bien, apréndanselo y háganlo. Yo comparto esto con ustedes para que ustedes también lo hagan. Y me dejen en los comentarios si les gustó, si lo harían. Háganme las preguntas que ustedes quieran, que yo se las voy a responder, siempre lo hago. Aquí, como se dan cuenta, ahí al lado izquierdo, el cordel, la tabla donde iban los 4 armellas. Antes eran 6, pues ahora hemos puesto 4 nada más. Ahí va a ser el gimnasio. Ese va a ser el próximo proyecto. Aquí está nuestro cordel, nuestro tendedero flotante. Este fierrito ayuda bastante para que no se doble hacia donde están jalando la ropa. Así que con ese fierrito tienen que ponérselo de todas maneras. Miren cómo nos quedó este tendedero flotante. Está súper práctico. Háganlo, se los recomiendo. Le pueden cambiar los alambres o los cables por un alambre o un cable de tendedero que venden en Promar. Está a 30 soles. Viene 20 metros. Hola amigos reparadores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es nuestro tendedero flotante. Espero que les guste. No se olviden darme un like, suscribirse, ponerme un comentario y sobre todo activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Espero que les guste este video. Chao, chao reparadores. Chao, chao.
Está muy grandote. ¡Demonio! ¡Au! Cuélgase, cuélgase. ¡Cariño!